Tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo. Señoríos, te damos gracias, Padre, por permitirnos estar aquí en tu casa en esta tarde, Señoríos. Te pedimos, por favor, seas tú en este tiempo, Dios, abriendo nuestro entendimiento. Padre, que seas tú, por favor, hablando a nuestro corazón y a nuestra mente, por favor, lo que quieres para esta temporada de nuestra vida, Señoríos, para lo que estamos aprendiendo en los días miércoles, Señoríos, aquí en tu casa. Dios, gracias por ser tan bueno con nosotros, Señor, gracias por tenernos en cuenta, gracias por llamarnos, gracias por sanarnos, gracias por amarnos, Señor Dios, gracias por permitirnos estar cerca de ti, Dios, y de gozar de salvación en nuestra vida, Padre. Colocamos este tiempo delante de ti, nuestros corazones y nuestras mentes, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle por favor un aplauso en esta noche al Señor Jesús. Toma asiento, por favor, en esta tarde, noche. Bueno, para todos, bueno, buenas noches a todos. Primero, ¿cómo están? Bien, bien, con frío, cansados. Bueno, los voy a poner un poquito en contexto acerca de lo que venimos hablando los miércoles. Listo, de pronto algunos no han tenido la oportunidad de acompañarnos, entonces pues yo les voy a comentar. Los días miércoles nosotros últimamente venimos aprendiendo cosas acerca de la guerra espiritual, ¿cierto? Entonces el pastor nos enseñó algunos principios importantes, después predicó Jenny, nos explicó y nos enseñó acerca del papel fundamental que juega la salvación en la guerra espiritual, después predicó Lore y nos explicó acerca de la oración en medio de la guerra espiritual, y hoy miércoles vamos a aprender acerca de un punto importante en la guerra espiritual y es el trabajo en equipo. ¿Listos? Entonces, ¿ustedes creen que es importante trabajar en equipo en medio de una guerra espiritual? O en medio de una guerra, así no sea espiritual. Es importante, ¿verdad? Es muy importante. Yo pienso, y de pronto algunos de ustedes también, que de ese trabajo en equipo depende, pues, si el equipo gana la batalla o no gana la batalla, ¿verdad? Pueden dentro del equipo haber personas que tienen muchos dones, pueden haber personas con un liderazgo increíble, pueden haber personas muy preparadas, pueden haber personas muy dispuestas, pueden haber personas muy enfocadas, pueden haber personas muy disciplinadas, pero a pesar de eso, si no hay un buen trabajo en equipo, pues no hay nada, muy difícilmente van a alcanzar la victoria. Entonces, vamos a leer lo que dice Lucas, capítulo 11, versículo 17. Se los voy a colocar, o ahí les va a aparecer más bien, en la PDT. Dice, el versículo 17, él sabía, está hablando del Señor Jesús, él sabía lo que ellos pensaban, no mentiras, él sabía lo que ellos estaban pensando y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo será destruido y toda familia dividida contra sí misma se acabará. A pesar del potencial que pueda llegar a tener una persona a nivel individual dentro de un equipo, si en ese equipo no hay unidad, lo que eso va a traer como consecuencia es destrucción y que eso se desaparezca, que eso se acabe. ¿Listos? Por consiguiente, el nombre de esta predicación, el nombre de este mensaje es la unidad en el trabajo de equipo para la guerra espiritual. Para ustedes juiciosos que toman nota. Entonces, a pesar de que nosotros estamos dentro de una guerra espiritual y ustedes se podrán llegar a imaginar todo lo que se vive dentro de una guerra, ¿verdad? Todo lo que puede experimentar una persona. A pesar de todo eso, Dios quiere que nosotros, como su cuerpo, Dios quiere que nosotros, como iglesia,
en medio de esa guerra espiritual nosotros crezcamos, nos fortalezcamos y vivamos en amor. ¿Listos? Pero eso no se puede conseguir si no trabajamos de manera unida. ¿Listo? Entonces, la pregunta que vamos a estar respondiendo en esta noche es cómo mantenernos unidos como equipo en medio de la guerra o para la guerra, en medio de la guerra espiritual. ¿Listos? Lo que vamos a estar leyendo y aprendiendo en esta noche está en Efesios 4. ¿Listo? Para que usted por favor lo coloque o lo busque en su celular o en su Biblia. ¿Listo? Efesios 4. Vamos a estar leyendo lo que dice la versión PDT, que es la palabra de Dios para todos. Entonces, primer punto, ¿cómo mantenernos unidos como equipo en medio de la guerra espiritual? Primero, buscando vivir con paz. Entonces vamos a Efesios 4, versículo 2 y versículo 3. Dice el versículo 2, sean siempre humildes, amables, tengan paciencia, sopórtense con amor unos a otros. Versículo 3, el Espíritu los ha unido con un vínculo de paz. Hagan todo lo posible por conservar esa unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos. Entonces, para trabajar eficientemente en medio de la guerra espiritual en la que nosotros nos encontramos diariamente y constantemente, es importante trabajar de manera unida. ¿Listos? ¿Qué está explicando o qué nos quiere enseñar Dios por medio del versículo 2 y el versículo 3 de Efesios 4? Que la unidad se logra gracias a la paz que el Espíritu Santo da. ¿Ok? Sencillo. Ahora, cuando el Espíritu Santo nos entrega la paz a nosotros como iglesia para mantenernos unidos, no solo nos entrega su paz, sino también nos entrega una responsabilidad. Y la responsabilidad es que nosotros debemos esforzarnos para que esa paz se mantenga. La clave para que esa paz se mantenga está en el versículo 2. Entonces, leámoslo otra vez. Dice el versículo 2, sean siempre humildes, amables, tengan paciencia, sopórtense con amor unos a otros. Entonces, primero habla acerca de la humildad. ¿Listo? Nosotros como iglesia debemos esforzarnos para que cada día vivamos en unidad. Solo que se van a presentar de pronto momentos o escenarios donde nosotros presenciemos actitudes de orgullo, ¿sí? A medida que nosotros desarrollamos nuestro trabajo, ya sean en las personas o en nosotros mismos, porque el orgullo es una manifestación de nuestra naturaleza pecaminosa. Y por más santa que sea una persona, la persona siempre va a tener pues manifestaciones en su naturaleza pecaminosa. ¿Listos? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque el orgullo es un enemigo de la paz. Y si no hay paz, no hay unidad. ¿Ok? Miremos lo que dice Filipenses 2, versículo 3. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. En otra versión dice, no sean orgullosos. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Nuestra responsabilidad como iglesia es mantener esa paz que el Espíritu Santo nos da para que de esa manera nos mantengamos unidos. Se van a presentar actitudes de orgullo porque está dentro de nosotros y es natural. No, ojo, yo no estoy diciendo que eso está bien, porque el Espíritu Santo y Dios nos llaman a ser humildes, pero es natural que se presente el orgullo. ¿Listo? Cuando nosotros estemos experimentando, ya sea a nivel particular, actitudes de orgullo, lo que tenemos que hacer es rendir ese orgullo, no buscar impresionar a nadie, no buscar salir o brillar más que otras personas,
lo que tenemos que hacer es humillarnos y considerar a nuestro compañero, ya sea de ministerio o de trabajo o a hermano en la iglesia, como mejor que nosotros. ¿Listo? Esa va a ser una herramienta que nos va a ayudar a ser humildes. Ahora, habla que para mantener la paz aquí en la iglesia es necesario ser humildes, pero también es importante ser amable, ¿cierto? En el versículo 2 lo estaba diciendo. Entonces, miremos lo que dice Proverbios 15:1, porfa, paz. Dice en la nueva versión internacional, la respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. Cuando nosotros estemos desarrollando nuestro trabajo aquí bien juiciosos en la iglesia, en la responsabilidad pues, que cada persona tiene en diferentes ministerios, ya sea aquí en la alabanza, en evangelismo, en el diaconado, muy probablemente se van a presentar roces, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se presenta el roce? Porque me miró mal, o porque yo sentí que de pronto me miró mal, o porque yo sentí que me habló feo, o porque yo me levanté con el pie izquierdo esta mañana, o porque yo quiero pelear con todo el mundo. Bueno, por la razón que sea, por lo general se van a presentar roces. Eso no va a aportar para nada a que haya paz en la iglesia. Y si no hay paz, no hay unidad. ¿Listos? Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad como iglesia y como cuerpo de Cristo? Ser amables. Aquí en la palabra, en el versículo que ustedes tenían, que es Proverbios 15:1, creo, dice que la respuesta amable calma la ira. Pero cuando está hablando acerca de la respuesta, no está haciendo un énfasis específicamente en el tipo de palabras que nosotros usamos. Entonces, ¿a qué está haciendo referencia? Está haciendo referencia a nuestra actitud. ¿Por qué? Porque pueden ser palabras de pronto muy sabias, pueden ser palabras incluso que están en la Biblia, pueden ser versículos que están en la Biblia, pero si yo no tengo una actitud correcta, yo podría usar esas palabras de una manera inadecuada, ¿sí? Entonces pueden ser palabras muy buenas, muy sabias, pero lo que yo hago con mi actitud es atacar a la otra persona. Entonces, pensemos en un ejemplo. Hay un roce en la iglesia. Entonces, por ejemplo, estoy yo, Felipe Rodríguez, y está Da Vinci, que Da Vinci es pues de la iglesia, es el hijo del pastor, por si ustedes no lo conocen. Nosotros compartimos un ministerio, que el ministerio es la alabanza. Yo, gracias a Dios, con David tengo una muy buena relación. Esto es un ejemplo, bueno. Entonces, un ejemplo, llegamos al ensayo. Entonces, yo amanecí estresado. No voy a hablar de David, voy a hablar de mí. Yo amanecí estresado, entonces yo estoy como de mal genio. Y yo no quiero saber nada, yo no quiero que me hablen, yo estoy de mal genio porque estoy estresado. Y aún así vengo a ensayar. Pero como yo estoy estresado, yo estoy con una mala actitud, y David, que siempre anda muy relajado y bien con todos, entonces yo siento que me mira mal, o yo siento que me habla feo, ¿cierto? Él puede estar en una actitud buena, pero yo soy el de la actitud mala. Entonces, boom, se genera un roce, ¿cierto? Yo tengo que ser consciente que tengo que buscar la paz, y los roces no aportan a la paz. Entonces, se genera el roce entre David y yo, un roce de pronto instantáneo. Y David me ve estresado y David me dice una palabra cuando alguien está estresado. ¿Tú qué le dirías a alguien estresado, Cata? Si tú ves, por ejemplo, a mi mamá que comparte el ministerio contigo y tú la ves estresada, ¿tú qué le dirías? ¿Qué tienes? ¿Cómo? Cálmate. Listo. Otro ejemplo, tú, Inesita, tú compartes ministerio con Glorita. Si Glorita llega estresada o está rayada, o bueno, lo que sea, que yo hablo de ellas porque son
son mis partners, son cercanas y yo sé que no se van a poner bravas. ¿Tú qué le dirías? Si estuviera estresada, entonces está estresada Glorita y tú dices, le quiero decir algo, ¿qué le digo? ¿Qué le dirías? Ok, le darías un abrazo. Listo, y necesitando le diría nada. Entonces usemos el ejemplo de Catherine. Entonces David me ve estresado y él me puede decir esas palabras muy sabias. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes y qué más era? Y cálmate. Son palabras muy sabias y son palabras bonitas. Pero ahí puede decir, hola Felipe, ¿usted qué tiene? Cálmese. Sí, me lo puede decir en esa actitud. ¿Es una actitud buena o una actitud mala? Mala, muy bien, Christopher. O él me puede decir, como Katica lo estaba diciendo, venga Pipe, ¿usted qué tiene? ¿Quiere hablar? Pues cálmese, Dios es bueno, Dios no está con usted. ¿Sí notan la diferencia? Las palabras pueden ser muy sabias y muy lindas, pero si yo con mi actitud soy tosco, soy orgulloso, soy violento y busco atacar, pues ahí no hay nada, no estoy contribuyendo a que haya paz en nuestro cuerpo, en el cuerpo de Cristo, en nosotros como iglesia. ¿Listos? El versículo 2 de Efesios del capítulo 4 habla acerca de la humildad, habla acerca de la amabilidad y también habla acerca de tener paciencia. ¿Listos? Ahora vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de tener paciencia. Santiago 5, el versículo 7 y 8. Dice, versículo 7, en la Nueva Traducción Viviente: amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores, que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense porque la venida del Señor está cerca. ¿A qué hace referencia o qué significa bíblicamente la paciencia? La paciencia bíblicamente hace referencia a esperar, pero no esperar de cualquier manera, sino esperar con una buena actitud. Porque yo puedo estar de pronto en una sala de urgencias esperando, pero con una actitud ansiosa, ¿verdad? Afanado y estresado. Pero cuando hablamos acerca de paciencia, bíblicamente hace referencia a esperar, pero con una buena actitud. ¿Cómo logramos esa buena actitud a la hora de esperar? Cuando nosotros depositamos nuestra confianza y nuestra fe en Dios. ¿Listo? Sencillo. Tip importante. Eso es un tip para ser pacientes. Esperar, pero con mi esperanza y con mi fe puesta en Dios. Siguiente. En Efesios 4, versículo 2, habla acerca de la humildad, de la amabilidad, del tener paciencia y de también, ¿qué más? ¿Lo tienen ahí? Y de soportarnos unos a otros. ¿Listos? Entonces, cuando la palabra hace referencia a soportarnos unos a otros, lo que naturalmente, bueno, no todos, tal vez la mayoría, puede percibir de primerazo es como es aguantarme porque me toca, o es aguantarme, ¿sí me entienden? Como cosas feas. Entonces, no están haciendo referencia a que nosotros tengamos que ignorar actitudes de respeto o de irrespeto, o pasar por alto actitudes de orgullo, o pasar por alto groserías. Eso no es a lo que está haciendo la palabra cuando habla acerca de soportar. Cuando habla la palabra acerca de soportar, una traducción o otra manera de verlo es brindarse apoyo. ¿Listos? No es soportar de que me toca aguantarme la grosería, de que me toca aguantarme el irrespeto, de que me toca aguantarme la violencia, sino es de brindar apoyo a mi hermano o a mi compañero. ¿Listos? Entonces nos encontramos en una guerra espiritual que se desarrolla todos los días, a cada instante. Nosotros debemos, porque es fundamental, trabajar en equipo.
pero no de trabajar de cualquier manera. Debemos trabajar de manera unida. ¿Listos? Y para trabajar de manera unida, nosotros debemos buscar la paz con esos principios que nos muestra la palabra. ¿Listo? Segundo, ¿cómo mantenernos unidos como equipo en medio de la guerra espiritual? Segundo punto, desarrollando cada uno su don. Vamos a leer y busquen por favor ahí en sus Biblias Efesios 4, versículo 11 al 15. ¿Listo? Lo vamos a leer. Versículo 11. Cristo mismo le dio dones a la gente, a unos el don de ser, ¿qué? Apóstoles, a otros el de ser profetas, a otros el de anunciar la buena noticia de salvación y a otros el de ser pastores y maestros. Muy bien, versículo 12. Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer al cuerpo de Cristo. Versículo 13. Este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener su perfección. Versículo 14. Así no nos portaremos como niños, ni seremos como un barco a la deriva, arrastrados por cualquier enseñanza de quienes buscan engañarnos con sus trampas. Versículo 15. Por el contrario, maduraremos y seremos como Cristo en todo sentido, enseñando la verdad con amor. Hay enseñanzas que son falsas y lo que buscan es que nosotros nos alejemos de Dios, no conozcamos de Dios y por ende que no confiemos en Él. Algunos ejemplos. Hay una falsa enseñanza que busca enseñar que el Espíritu Santo es solo una fuerza activa. Ustedes dicen que eso está bien o que está mal. ¿Está bien? Está mal, muy bien. Porque nosotros creemos que el Espíritu Santo es Dios mismo. ¿Listos? No es solo una fuerza activa, es Dios mismo. Hay otra enseñanza que dice que el Señor Jesús solo es un profeta más y que nosotros debemos esperar al Mesías o al enviado de Dios. ¿Eso está bien o eso está mal? Eso está mal, porque la Biblia nos enseña que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. ¿Listos? Que vino a este mundo, murió por amor a nosotros, por nuestros pecados, pero que Dios Padre con su poder lo resucitó. Y en este preciso instante el Señor Jesús está reinando a la diestra del Padre. ¿Listos? Eso es lo que nosotros creemos. Hay otra teoría o enseñanza que busca afirmar que el universo y lo que creemos y lo que podemos ver como universo se creó a raíz de una explosión. ¿Eso está bien o eso está mal? Eso está mal, ¿verdad? Porque lo que la Biblia nos enseña, lo que Dios le reveló a Moisés, que está escrito en el Génesis, es que el universo fue creado por la palabra de Dios. ¿Listo? Por Dios mismo. Entonces, Dios, que es muy sabio porque Él es omnisciente, Él sabía que en medio de esta guerra espiritual que nosotros vivimos, se iban a levantar personas a crear falsas enseñanzas con el objetivo de alejarnos de Dios, de que no lo conozcamos y con el objetivo de que no confiemos en Él. Pero en medio de su sabiduría, lo que Él hizo fue que le dio dones a las personas. Entonces, volvámoslos a mirar otra vez. El primer don al que hace referencia ahí en Efesios 4 es a los apóstoles, ¿verdad? ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es alguien que es enviado por Dios. ¿Enviado por Dios a qué? A hablar su palabra o a enseñar. ¿Listos? Entonces está, por ejemplo, no mentiras, así.
a los apóstoles. Entonces está, por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue el que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento y fue alguien enviado por Dios a diferentes lugares, listo, para compartir su palabra. El segundo don que habla ahí es el profeta, ¿cierto? ¿Qué es un profeta? Un profeta es alguien que habla lo que Dios quiere, pues que hable. Un ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos, por ejemplo, el profeta Elías. ¿Qué hacía el profeta Elías? Le hablaba al pueblo de Dios, pues lo que Dios quería que ellos escucharan. Asimismo, con otros profetas. ¿Listos? El tercer don al que hace referencia ahí en Efesios 4 es a los evangelistas. ¿Qué hace un evangelista? Un evangelista comparte las buenas nuevas de salvación. Entonces, un evangelista lo que hace es ir a compartirle, a hablar con una persona y decirle: oye, mira, el Señor Jesús murió por ti porque te ama, ¿verdad? Quiere que tú seas salvo, pero para que seas salvo tienes que arrepentirte de tus pecados y tienes que reconocerlo como tu Señor y Salvador. Eso es lo que hace un evangelista. En el cuarto puesto están los pastores. Entonces, ¿qué hace un pastor? Un pastor pues cuida, ¿verdad?, de las ovejas. En este caso, en esta iglesia, el pastor Richard pues cuida de nosotros, de los creyentes, en lo que nosotros necesitemos, en lo que nosotros necesitemos saber y demás, está pendiente de nosotros. Y por último están los maestros. ¿Qué hace un maestro? Enseñar. Perdón, enseñar. Entonces, es importante que nosotros entendamos en este momento que todas las personas tienen dones. ¿Listos? Cada uno de nosotros tiene dones. Ahora, hay personas a las que Dios en su sabiduría y en su soberanía ha decidido darle muchos dones. Entonces puede ser pastor, puede predicar, es evangelista y bueno, varias cosas. Otras personas de pronto solo 3, otras personas de pronto solo 2, pero a todas las personas les dio al menos un don. ¿Listo? Todos los que estamos aquí, los que están afuera, tienen un don que deben desarrollar. Entonces, si no sabes cuál es tu don y necesitas saberlo, pues métete con Dios. Si quieres, ingresa al discipulado para empezar a capacitarte y así conocer cuál es tu don. ¿Listos? Ahora, pregunta importante. Estamos en medio de una guerra espiritual, ¿verdad? Nos quieren confundir con falsas enseñanzas. Dios en su soberanía entrega los dones a las personas, pero ¿para qué entrega esos dones a las personas? Lo que nos enseña la palabra es que Dios le entrega los dones a las personas para el trabajo de servir y capacitar a la iglesia. ¿Listo? Ese es el objetivo de los dones: aportar al cuerpo de Cristo, a lo que nosotros somos como iglesia. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante que nosotros empecemos a desarrollar nuestro don? Porque cuando empezamos a desarrollar nuestro don, de esa manera, en consecuencia, va a haber unidad entre nosotros. ¿Listos? Hay algo especial que nos enseña en estos versículos, y es que Dios quiere no solo que haya una unidad física en un lugar, dentro de 4 paredes o en un lugar en específico, sino que Dios quiere que haya una unidad en lo que nosotros conocemos y en lo que nosotros creemos acerca del Hijo de Dios. Cuando el maestro empieza a desarrollar su don, entonces la iglesia empieza a capacitarse. Y de esa manera, cuando nos estamos capacitando, entonces todos empezamos a conocer lo mismo y a creer en lo mismo acerca del Hijo de Dios, y se va generando una unidad. De la misma manera, cuando el apóstol, cuando el profeta, cuando el que comparte la buena noticia, ¿cómo se llama?
El evangelista y el pastor desarrolla su don. ¿Listos? Importantísimo que para que en esta casa y en el cuerpo de Dios, en general, alrededor de todo el mundo, para que haya unidad entre nosotros, nuestros dones deben empezar a desarrollarse. ¿Listo? Porque lo que Dios quiere por medio de ese desarrollo de dones es que haya una unidad entre nosotros, no solo física, sino en lo que conocemos y creemos acerca de Dios. ¿Listo? Eso nos va a fortalecer en medio de la guerra espiritual, va a generar que nosotros como iglesia crezcamos, estemos sanos, estemos fuertes y podamos vivir en amor y de manera, pues por consiguiente, vivamos unidos. ¿Listos? Tercer punto, ¿cómo nos mantenemos unidos como equipo, o cómo mantenernos unidos, perdón, como equipo en medio de la guerra espiritual? Tercer punto, dependiendo totalmente de Cristo. Efesios 4, versículo 16. En la PET vamos a cogerlo un poquito desde atrás. Dice, Cristo es la cabeza. Ahora sí, versículo 16. Y el cuerpo entero depende de Él. Por medio de Él, todas las partes del cuerpo están ligadas y se mantienen unidas. Cada parte cumple su función y así todo el cuerpo crece y se fortalece por el amor. Listo. En la guerra espiritual que nosotros vivimos a diario es necesario mantenernos unidos. Lo que está hablando aquí Efesios es, lo que nos está enseñando es que quien mantiene unido al cuerpo de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Ahora, para que nosotros como iglesia nos mantengamos unidos, necesitamos depender de Cristo, ¿verdad? Es lo que está diciendo ahí. Es fundamental que nosotros entendamos qué significa depender de Cristo, porque decirlo puede que sea muy fácil, ¿cierto? Pero ¿qué representa eso en nuestro día a día? Depender de Cristo. ¿Cómo puedo yo empezar a depender de Cristo? Importante que nosotros entendamos eso. ¿Listo? Entonces, para responder estas preguntas, ¿sí? ¿Qué representa el depender de Cristo en mi día a día? ¿Y cómo puedo empezar a depender de Cristo? Para responderlas de manera de ilustración, entonces nosotros le vamos a pedir a José y a su hijo que pasen aquí al frente. ¿Listos? Ven, Christopher, por favor. Entonces, prestemos atención, por favor. Nosotros como iglesia, para mantenernos unidos, necesitamos depender de Cristo. Ese es el punto de ahorita, ¿listo? Depender de Cristo. Entonces, alza a Christopher, por favor. ¿Listo? Yo les voy a responder, les voy a hacer unas preguntas y entre todos pues vamos a encontrar qué significa ese depender de Cristo. Pregunta number 1. ¿De quién depende Christopher? De su papá. Bueno, el que no lo conoce, él es José Barrera. Él es el líder de la alabanza. ¿Listo? Es un servidor de esta casa. Entonces, otra vez, qué pena con ustedes. Pregunta número 1. ¿De quién depende Christopher? De José, ¿por qué? De su padre. ¿Por qué depende Christopher de José? Otra respuesta que no sea porque él es su papá. ¿Cómo? Porque él solo no puede ser una respuesta. ¿Por qué más Christopher depende de su papá? Porque confía en su papá. ¿Listo? Yo les tengo una respuesta de pronto para dirigir el pensamiento a donde queremos llegar. Christopher depende de su padre porque
el Padre sacia y vela por las necesidades que tiene Christopher. Si Christopher tiene hambre y necesita dinero para comprar su comida, si él va a una empresa que le den trabajo, si la empresa es sólida y legal, no le va a dar trabajo, ¿cierto? Entonces Christopher tiene unas necesidades como hijo, y usted es hijo de Dios y yo soy hijo de Dios. Y su padre vela porque sus necesidades sean cubiertas, ¿verdad? Aparte de eso, su padre protege también a Christopher. Dios no lo quiera, si alguien quiere hacerle daño a Christopher y si José está presente, ¿ustedes qué creen que va a hacer José? Otra vez. Con el que toque. Para los que están ahí en Facebook, con el que toque, pues José va a buscar proteger a Christopher, porque José es padre de Christopher. ¿Listo? Siguiente pregunta. ¿Por qué creen ustedes que entre un padre y un hijo se genera amor? No respondan cualquier cosa, meditémoslo porque es que es importante. Otra vez, ¿por qué creen que entre un padre y un hijo se genera amor? Se generan muchas cosas, pero específicamente, ¿por qué se genera amor? Porque hay vida, porque el padre le dio la vida, por el vínculo, por la relación, por la comunicación. Todo lo que ustedes dijeron es súper importante. Y para resumirlo todo en una sola respuesta, vamos a usar lo que dijo José, porque hay una relación. Si Christopher está jugando fútbol, porque les comento, él entrena, ¿cierto? Y se va a ir para México, ¿cierto, Chris? Entonces, si Christopher en su entrenamiento se pega o se cae y necesita que lo lleven al médico, ¿quién lo va a acompañar? El papá, porque hay cercanía. Christopher podría ir al entrenador y decirle: oye, mira, es que me lastimé. El entrenador va lejos en el hospital y llama a su papá, ¿verdad? Ahora, ustedes dijeron cosas muy importantes, como un vínculo de intimidad. Si Christopher en el colegio de pronto le pasa algo con un compañerito, con una compañerita, él llega a la casa y ¿con quién va a hablar? Pues con su papá, ¿verdad? Porque el papá lo va a escuchar, porque el papá lo va a atender, porque el papá le va a decir: no, mira, la palabra dice esto, usted tiene que hacer eso, entonces vamos a hacer esto, y lo que sea necesario hacer, pues José lo va a hacer. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué se genera amor entre el hijo y el padre? Porque hay una relación. ¿Ok? Bien. Ahora, depender de Cristo, ¿qué significa entonces? Muy bien, tener una relación con Cristo. Gracias, José. Denle un aplauso, por favor, aquí a ellos. Listo. Entonces, nos encontramos en una guerra espiritual que de verdad es complicada, donde el mundo quiere implementarnos, imponernos sus ideales. Estamos en una guerra complicada donde la música es casi que pornografía ya. Estamos en una guerra espiritual que en los colegios hay mucho libertinaje y sin el ánimo de ofender a nadie, porque nosotros respetamos, ¿verdad?, lo que las personas quieran hacer, pero no compartimos sus ideales. Nosotros compartimos y defendemos lo que dice la Biblia, porque creemos que es la palabra de Dios. Estamos en una guerra que es complicada. Como equipo nosotros queremos ganar esa guerra, ¿no? Claramente. Pero no podemos trabajar de cualquier manera. Nosotros debemos trabajar con unidad, para que esa unidad se desarrolle en nosotros como iglesia y en nosotros como cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que depender totalmente de Cristo, porque es Cristo, no es el pastor, no es el líder, no es el niño, es Cristo quien mantiene la iglesia, su cuerpo, unido.
¿Cómo hacemos para generar esa dependencia? Teniendo una relación con Dios. Y en una relación de cualquier manera, una relación sincera, una relación donde yo puedo llegar con mis defectos, donde yo puedo llegar a llorarle a Dios, donde yo puedo llegar con mi rabia a Dios, donde yo puedo llegar con todo lo que soy delante de la presencia de Dios y decirle: ¿sabes qué, Padre? Te necesito. ¿Sabes qué? Me está pasando esto. ¿Sabes qué? Necesito esto, ¿verdad? Christopher, a pesar de que crezca, él va a seguir siendo hijo de José, ¿cierto? Usted puede estar muy grande, ¿verdad? Usted puede crecer mucho, usted puede independizarse, usted puede tener una familia incluso ya, pero usted sigue siendo hijo de Dios. Y aunque usted tenga 90 años, aunque usted tenga 100 años, usted y yo vamos a seguir necesitando de la presencia de Dios. ¿Listos? Entonces, esos tres principios nosotros debemos que tenerlo claro, debemos tenerlos claros. Si nosotros sinceramente queremos ser un cuerpo unido que trabaje como equipo unido en medio de esta guerra espiritual. Primer principio: buscar vivir en paz, buscando la paz, buscando vivir con paz. Segundo punto: desarrollando cada uno su don. Y tercero: dependiendo totalmente de Cristo, que hace referencia a tener una relación con Él. ¿Listos? Entonces, por favor, póngase de pie y vamos a orar en este momento por esa unidad que nosotros necesitamos como iglesia en medio de lo que pues estamos viviendo. Espíritu Santo, gracias, Señor Dios, por hablarnos por medio de tu palabra. Gracias, Señor Dios, por lo que en esta noche has colocado en nuestros corazones. Nosotros reconocemos, Dios, que vivimos en una guerra espiritual, donde tenemos una guerra casada, una pelea casada con el enemigo, con ese enemigo que en algunas ocasiones es el mundo, con sus ideologías, con sus falsas enseñanzas, con sus falsas doctrinas, con su música tergiversada, con sus malas intenciones, con su violencia, Señor. A veces ese enemigo puede ser nuestra propia carne, nuestra naturaleza pecaminosa, que busca ser orgullosa, que busca ser tosca, que busca ser insensible, que busca ser grosera, Señor Dios. O también Satanás, Dios, que está como león rugiente mirando a quién devorar. Padre, reconocemos que como iglesia, como tu cuerpo, Señor, no podemos mantenernos firmes, no podemos mantenernos unidos en esta guerra, Dios, y necesitamos de ti, Espíritu Santo. Te pedimos, por favor, seas tú trabajando en nuestros corazones, que seas tú permitiendo que esa semilla que has dejado en esta noche crezca, Señor, y un fruto abundante que impacte nuestras vidas, que impacte nuestra familia, que impacte incluso nuestras generaciones y también las personas que nos rodean. Ayúdanos, por favor, que de una manera sincera nosotros busquemos vivir en paz los unos con los otros, a pesar de los roces que se puedan presentar, a pesar de los diferentes de carácter que podamos llegar a tener como personas, a pesar del orgullo, a pesar de la soberbia, a pesar de todo lo que se quiera presentar, Señor, y robar esa paz. Ayúdanos a ser esforzados y diligentes para buscar mantenerla. Ayúdanos, Espíritu Santo, por favor, a desarrollar también nuestros dones. Padre, yo te pido que en este momento, por favor, seas tú colocando en la vida y en los corazones de cada una de las personas que está escuchando ahora este mensaje, que seas tú colocando en su corazón cuál es ese don especial que tú le has dado, Dios. De pronto, si es el de ser un apóstol, o el de ser un profeta, el de ser un evangelista, el de ser un pastor o el de ser un maestro. De manera especial, Señor Dios, yo te pido que por favor nos ayudes a desarrollar
los dones que tú nos has dado en tu infinita sabiduría y en tu soberanía. También ayúdanos a desarrollarlo para que podamos edificar tu casa, para que podamos llegar también a una unidad en lo que nosotros pensamos y creemos acerca de ti, Señor Jesús. Y también ayúdanos, por favor, Señor, a generar una relación como la que tiene un padre con su hijo, de esa misma manera que nosotros podamos tener ese tipo de relación contigo, Dios, que nosotros podamos verte como ese Dios Padre protector, como ese Dios que nos ama sin importar, Señor y Dios, lo que podamos los errores que podamos cometer en nuestra torpeza. Espíritu Santo, ayúdanos por favor a verte como ese Padre, Dios, que está siempre presente, que nos acompaña, que no nos deja solos, ese Padre al con el que podemos tener una intimidad profunda, un vínculo, una relación íntima. Señor, colocamos nuestras vidas, Dios, delante de ti. Te damos gracias una vez más por tu palabra. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ese aplauso fuerte al Señor. Ya saben, procurar el vínculo de la paz. Qué bendición. Tomen asiento. Qué bueno verles. Y bueno, ahora ya tenemos el conocimiento. Ahora nos toca ponerlo en práctica. Ya el predicador ya hizo y cumplió con su responsabilidad. Ahora es nuestra responsabilidad poner en práctica lo que aprendimos. Amén. Si lo ponemos en práctica, estos son los mejores 45, 50 minutos de nuestro día y de nuestra semana. Amén. Si no lo ponemos en práctica, fue muy bonito, pero no es lo mismo. Bueno, entonces la idea es salir a practicarlo. Nuestro Padre nos ama y aún si pecamos nos ama tanto que nos redarguye para que nos arrepintamos. Amén. Así que vamos a entregar de nuestro diezmo, nuestra ofrenda. Dios es maravilloso, Dios es poderoso. Y cuando uno le cree al Señor suceden cosas maravillosas. Y estamos yendo a esa dimensión de creerle a Dios. Y el domingo les cuento algo que sucedió, ¿listo? Y todo parte de creerle al Señor. Cuando le creemos al Señor suceden cosas maravillosas. Y el diezmo es eso, es creerle al Señor. Eso es honrar al Señor, honrar lo que Él dice en su palabra y descansar en que lo que Él tiene está bien para nosotros. Amén. Entonces vamos a entregarle nuestro diezmo, nuestra ofrenda con amor, con cariño, de manera voluntaria. Amén. Creyendo que Dios sigue siendo bueno. Padre, gracias porque nos permites depositar este dinero con amor, con fe, con entrega, de manera voluntaria, Señor. Gracias porque nos has bendecido nuestra casa y ahora nosotros queremos bendecir la tuya. En el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Dice, traigan los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa. Y le damos una ofrenda de aplausos al Señor. Qué bueno. Bueno, mis hermanos, qué bueno que ha sido Dios con nosotros. Les recordamos este domingo, pues nuestro culto. Tenemos una jornada de ayuno, o sea, el culto siempre comienza a las 9, pero los que quieran venir desde más temprano, ya estamos en una jornada de ayuno y en oración desde las 8 de la mañana, 8:45, sí, vamos a estar. Entonces dice, yo no me puedo ayunar entre semana, no tengo tiempo, es tantas cosas que tenemos, ¿qué tal si disponemos un día? Y qué bueno que fuera el domingo, como lo estamos haciendo. Así que el domingo vamos a estar en una jornada de ayuno, ¿listo? Entonces véngase preparado y a buscar de la presencia del Señor. Amén. Nuestro culto que comienza a las 9 de la mañana el día domingo. Dentro de poco ya les estamos avisando el comienzo ya de nuestros cultos juveniles. Ya nuestro líder de jóvenes les estará avisando para que también se preparen. ¿Listo? Entonces vamos a ponernos en pie.
y vamos a orar para salir en la bendición del Señor. Le damos gracias al Señor porque Él es maravilloso, misericordioso. Les comparto, a mi esposa le hicieron un procedimiento médico esta mañana, una cirugía, y todo salió súper bien, mucho más allá de lo que pensamos. Después ella les compartirá los detalles y el milagro que Dios obró. Amén. Así que Dios sigue siendo bueno, bueno en gran manera. Cierre sus ojos, levante sus manos al cielo y dígale: Señor, gracias porque hoy me permitiste estar en tu casa, cantar salmos a tu nombre junto con nuestros hermanos en la fe. Y ahora, Padre, Señor, te doy también gracias porque pude escuchar tu palabra. Ayúdame a tener tal sensibilidad de que no solamente la escuché, sino que yo la ponga por práctica, por obra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias por este tiempo de gran bendición que nos permites tener los unos con los otros. Padre, ayúdanos a estar siempre preparados en esta guerra espiritual. En el nombre poderoso de Jesús, llegamos en tu bendición.